Estamos listos, señoras y señores. Ahora, un aplauso gigante. Ay, papá. Ay, papá. ¿Tú sabes lo que es un aplauso gigante? Ante ustedes, la belleza deslumbrante. El talento anómalo. El talento anómalo. Imperecedero. Imperecedero. El que mejor canta. Obviamente. La belleza rimbombante. Rimbombante. ¡El Narso! Está aquí, señoras y señores, en otro viernes que huele a viernes, que sabe a viernes, que huele a Narso y que sabe a Narso. Señoras y señores, y la gente empieza a conectarse en el Facebook Live, a sintonizar el 97.7, en ruta con Juan Carlos Moraiva, Fernán Reyes y todo Puerto Rico y el mundo grita conmigo. ¡Qué bello soy! No hay una introducción más enérgica, más sabrosa, más poderosa que la de Narso en la radio puertorriqueña. Cierto. Y se siente en el estudio la emoción. Contundente. Es contundente. Eso es cierto. Juan Carlos Matos. Sabdiel Matos. Aquí es. Moray Moyola, Fernán Reyes, está hoy, está lleno el estudio. Sí. Esto siempre es así. Pero a distancia, estamos. Pero a distancia. Para tu segmento. Para mi segmento. Para mi segmento siempre hay alguien que De llega. hecho, otros recursos nos han reclamado. Sí. ¿Por qué estamos todos cuando tú estás y para ellos no? Sí. Sí, es verdad. Pero yo no sé ni por qué reclaman, porque eso es obvio. Eso es como Ay. es un insulto a... Reconcíliense con esa realidad. Por favor, Ya. haga las paces. Haga las paces. Sí, guardando nuestro distanciamiento debidamente, Sí, como sí. siempre. Claro. Extendieron la cuestión el toque de queda hasta el 15 de junio. Sí. Pero ya hay un movimiento. Sí. Ya se está empezando a ver ahora, ya va a empezar a poder operar ciertos negocios, empresas. Así que eso debe ser motivo de alegría. Y ayer miraba la cifra de personas que se han recuperado del coronavirus a nivel mundial y es 1.900.000 personas. Wow. Eso merece un aplauso gigante. ¿Okay? Qué bueno. Que también se sepa de las buenas noticias en Claro todo que este sí, tiempo. Claro que sí. Y, pero no podemos opacar la realidad de que estamos desde el 15 de marzo con un toque de queda, ¿verdad? Eso es así. Y que hoy estamos aquí, a 23. 22. 22 de hoy es mayo. 22. Sí. O sea que abril y mayo ya pasamos los 2 meses Sí. de esta cuarentena. Sí. Y yo me imagino que en 2 meses de cuarentena hay personas que han hecho ciertas cosas que las han hecho muchas personas más. Muchas personas más. Ajá. Y hoy yo quiero hacer como un tipo juego. Yo voy a cantar una canción. Ajá. Ok. Y esta canción tiene varias cosas que yo pienso que han sido bastante consecuentes y que han ocurrido con bastante regularidad en las casas de las familias en Puerto Rico. ¿Verdad? Yo pienso que, por ejemplo, han pasado cosas como que en la cuarentena hay un par de familias que tuvieron que salir a comprar una piscinita para los nenes. Yo pienso que eso pasó. Sí. Yo pienso que en la cuarentena hay varias familias que decidieron hacer resaca. Sí. Y sacaron los closets y movieron aquí, limpiaron, que pasaron máquina de presión. Yo pienso que esto es algo que ha pasado en bastantes familias. Así que en la medida en que yo vaya cantando la canción, aquí en el estudio, y usted en su casa, si está en el carro, no lo haga, por favor. O con mucha precaución, con una mano en el volante y la otra la puede levantar. Usted va a levantar la mano. Ajá. Si usted ha hecho una de estas cosas. Okay. Usted va a levantar la mano. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a abundar en esto. La gente va a llamar y va a decir, yo he hecho esto, que yo pienso que otras personas también lo han hecho. Y vamos a dar una lista de ejemplos para que la gente más o menos se deje llevar por eso. Muy bien. Ok. Ok, vamos por esa línea. Esta canción yo la titulé Levante la mano. Ajá. Porque es como así se llama el juego. Levante la mano. Levante la mano. Y vamos a cantar la que dice. Ya la mía está así. lista, No, esto es porque yo la sabroso. voy a hacer. Esto es sabroso. Dale. Que levante la mano, el que en esta cuarentena ha hecho esto, habla claro, que no está solo, hay mucha gente. Que levante la mano, el que en esta cuarentena ha hecho esto, habla claro, que no está solo, hay mucha gente. No quiero saber cuántos de ustedes fueron y compraron piscina para los nenes, cuántos hicieron una resaca
¿Cuántos pintaron y limpiaron toda la casa? Closet, ventanas, screens, balcón. ¿Cuántos pasaron hasta máquina de presión? ¿Y cuántos pelú actuaron con firmeza y se pasaron la máquina por la cabeza? Ese fui yo, que levante la mano el que en esta cuarentena ha hecho esto. Habla claro, que no está solo, hay mucha gente. Que levante la mano el que en esta cuarentena ha hecho esto. Habla claro, que no está sola, hay mucha gente. Dime si tú te sentaste en el sofá y viste Casa de Papel de una sentada. Cuando supiste que llegó a su fin, lo seguiste de rolo con Tiger King. Cuando el aburrimiento azotó, hiciste como mucho y bajaste TikTok. Las veces que en tu casa te dio una tos leve, rápido pensaste, tengo COVID-19. Que levante la mano el que en esta cuarentena ha hecho esto. Habla claro, que no está solo, hay mucha gente. Que levante la mano el que en esta cuarentena ha hecho esto. Habla claro, que no está solo, hay mucha gente. Que no está solo, hay mucha gente. Viene la mano arriba de la gente que ha hecho esto. Todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo lo ha hecho. Mi gente, y esto se acabó. Pueden llevártela, pueden Yo lo llevártela. he hecho Tú todo. lo has hecho todo, Moraima. Oye, Ay, ay, ay. es que vamos a hablar claro, con tanto tiempo la gente ha hecho ciertas cosas. Ajá. Y yo quisiera empezar a compartir algunos ejemplos. Ya di varios en la canción. Y voy a abundar quizás en algunos de ellos ahora. A ver, Pero a ¿cuántos ver. compraron piscinas para nene? Piscinas para nene. Esa fue la que yo no. En casa de mi manejador, tuvieron que comprar una piscinita. Ok. Pequeñita, porque la nena de él tiene 4 años. Y fue difícil conseguirlo. Fíjate, tengo que decir que honestamente fue que una persona, una amiga de la esposa de mi manejador, una amiga de ella, la llevó. Parece que le llegó de más o la tenía allí, no le servía ya, no tiene nene. Y fue a casa y nos llevó a la piscina. Wow. Oh. Y yo estaba ese día que la llevaron, yo ayudé a montarla. La nena está agosado en cantidad. Qué bien. Agosado. Mira, por ejemplo, dime, ¿cuántos de ustedes tosieron 3 veces? 3 veces corridas, una tos seca ahí de normal. Estaban en la casa. Y tú, Y en tu mente rápidamente, a rayo. COVID. Tengo COVID. COVID, sal de mí. COVID, te reprendo. Te reprendo. Te cancelo. En este momento. mira, Ajá. y como está el polvo de Sahara y todas Sí, esas cosas, sí. el dolorcito de garganta. Sí. Uy. Por las alergias. Y la gente escribiendo en el COVID. Facebook, los posts decían, ¿es el polvo de Sahara o es el COVID? ¿Ah? Que no está seguro. Que la esposa miró al esposo después de la tercera vez que tosió, miró al esposo y le dijo, vas para el doctor ahora mismo. Te hacen la prueba rápida ahora mismo, vamos para allá. Mira, ¿cuántos, por ejemplo, pidieron por primera vez Ajá. servicios de delivery para la casa? No el de las pizzas. Que es el tradicional. Ajá. No, el delivery de comida. Comida como de tal. comida como tal. Te vestiste como astronauta para Sí, y cuando salió esa persona, tú no sabías ni cómo coger la comida. Tú decías, a rayo, espérate, que este la tocó, yo no sé de dónde viene este. Con guantes, máscara, con listo, ahí, con desinfectante ahí. Y si hoy es el día. Uy. Y si él era la persona que lo trajo. Yo solo quería comer. Y de momento ahora estoy aquí. Ay, ay, ay. Y yo quisiera que la gente llamara y que nos dijera cuáles fueron esas cosas que quizás ahora por primera vez hiciste, lo de la resaca. Es más, yo tengo otra línea de la resaca. Hay gente que dijo que iba a hacer una resaca y todavía 2 meses y medio después todavía no la ha hecho. Wow. Sí, eso también están. Sí, sí. Yo voy a hacer una limpieza masiva en esta casa, voy a aprovechar y todavía los 2 meses y medio todavía no la he hecho. Todavía está ahí. Lo que estás haciendo es barriendo y mapear, que es lo mismo que hace siempre. Pero se acaba la cuarentena y no lo hiciste. Eso es otra gente. Así que yo quiero que la gente llame y nos diga cosas que yo he hecho y que yo pienso que otra gente también ha hecho. Ajá. O que también estaban en la canción. O sea, yo quiero que la gente nos llame y nos diga cuáles son las líneas. 787-993-9700 está disponible. 787-993-9700 con Nerso. ¿Cuántos bajaron la aplicación de TikTok? Eso
Eso es famoso en Yo la la cuarentena. bajé, pero cuando Eso vi. está famoso. Cuando vi a la mexicana, la actriz, Sí. yo dije, no hay una mejor que ella, olvídate, y la borré. Ya. Sí, le dije, Oye, que ay, ya. mucho ella hace ¿Para qué eso. superarlo? Sí. Sí, después hablamos porque no. Mira, yo no creo, o sea, en estar perdiendo tiempo en eso, pero te tengo que confesar que el challenge el bailecito que se pone en la mano así. Sí. ¿Cómo es que hace? ¿Cómo es la música? No me acuerdo. Ay, pues ese me Sí, llama la atención. Te llama la ni atención. lo he visto. Estás por hacerlo. Estás a punto de hacerlo, Moraima. ¿Cuál es? Si El medio mundo lo ha hecho. Yo el del no sé. ataúd, el del ataúd. No, el que se pone en la manita así es. Es una cosa sencillita. Yo no sé cuál es. La verdad es que yo no he bajado Ok. porque a mí no me hace falta esas cosas. A mí no me hace falta esas cosas. Yo necesito. Tú eres el TikTok. Sí, yo soy. A mí me están buscando para bajarme. Así es. Buscan señor. Narso todos los días. Narso, para ver si hay uno para bajarlo, pero todavía no está. Vamos a ver la gente en la calle llamando ahora. Nueva vida, vamos. Buenos días. Adelante. Buenos días. Mira, yo tengo dos. Debo de confesar que bajé TikTok. Bájate TikTok. Esa es una. Ok. Y dos, hice un tutorial de maquillaje bien brutal, aunque no sé maquillarme y nunca lo hago. Pero Pero ¿cómo es eso? Pero ¿por qué no hacerlo? Pero ¿cómo es eso? Tú no serás una maquillista profesional, pero te maquillas todos los días. Exacto. ¿Ah? Qué Y tú- chula ella dice, me quedó brutal. Me quedó brutal. Y tú dijiste, ¿por qué no compartir mis conocimientos diarios? Porque yo los practico diariamente Eso es lo que con la gente. Alguien necesita esto. Alguien necesita. Hay algo que alguien no ha dicho que yo diré en esta voz, como nadie lo dirá. Mira, es así. Tenemos otra llamada. Sí, adelante. Saludos, buenos días. buenos días, chicos. Hola. Cocinar como si fuera algo espectacular y yo sé que muchas cocinas se prendieron esta cuarentena. Sí, y se hicieron recetas que nunca antes se habían hecho. Es así. Sí, recetas, risotto. O sea, en casa de alguien jamás se había pensado ni hacer un risotto. Wow. Y de momento un risotto de setas, Sí. un risotto de gandules. Uy. Se empezaron a usar ingredientes que jamás se usaban. Que no se sabe ni que se No existían. sabe ni que existían. el paprika. Exacto. Paprika. Le echaste paprika. ¿Y tú qué rayo es eso? Búscalo, que tú sabes bueno si le echas eso. Y allá fuiste y compraste el paprika y le echaste. Se empezaron a hacer esas cosas como por primera vez, porque no se hacían antes. Antes era arroz, bicho y viste. Sí. Ahí, arroz con salchicha. Ahí, para salir del paso. Pero la creatividad de momento Pero la creatividad empezó. surgió. Sí. Ay, ay, Empezaste a ay, ver ay, ahí ay. que las posibilidades que habían. Y sabe Dios si hubo gente que no es cocinero y hizo un live Sí. haciendo el Yo risotto. vi, Ajá, yo sí. vi unos También, cuantos. también. Sí. ¿Cuántos también hicieron ejercicios? Por Wow. lo menos una vez. Por lo menos una vez por Zoom o por live. Ajá. Por lo menos una vez. Sí. Yo hago varias. Tú haces varias veces. Yo no miro en ese lado, no miro a mi lado izquierdo. No, yo No, ahí, no. evidentemente no. No miro ahí. No entremos en ese tema. Yo subí un live hasta cómo se levanta con las piernas, un sofá para ¿Un ejercitar sofá? las piernas, Wow. claro. Digo, un otomán, no es tan... Bueno. Yo lo hice al revés con el sofá. De un sofá a un otomán, Moraima. De un sofá a un otomán. Estamos hablando de una categoría bastante distante. Pero pesa. Oye, mujeres fuertes y valientes como Moraima Oriola. Eso es lo que hace falta en este Que país. levantan sofás Que con las levantan piernas. sofás con las piernas y otomanes con el dedo meñique. Próxima llamada, saludos. Espérate, 787-993-9700. Adelante. Eso es. Saludos, buen día. Buen día. Sí. Hay que felicitar a los maestros, porque Maestro. el maestro en la casa, Sí. un nene chiquito, hay que estar bendecido, bendecido por Dios. Sí, hay que porque tener la ilusión de cambiaron Dios. Las matemáticas, Sí. las matemáticas son diferentes de hace 30 años, todo es tan distinto. Sí. Bendito. Sí, no, hay que tener el bálsamo. Bien, el ungüento. La unción. La unción, pero unción. fresca cada mañana. De la doble porción. Sí. Esa misericordia que fluya. Wow. La gracia de Dios abundando en los hogares. En esas relaciones de padre e hijo, Son nenes de 4 o 5 años que están empezando a escribir y a leer y le tocó a los papás que jamás pensaron que iban a enseñarle a su hijo a leer y a escribir, porque pasó hasta la escuela. Y de momento empezaron
a ver cuáles son los retos. Ay, señor. Oye, del homeschooling. Sí, Se fácil. convirtió de momento la sala de la casa Sí. en una escuelita. Pero hay que tener, No, hay que tener la lámpara encendida. Sí. Lámpara a mis pies es tu palabra, papá Dios. Ahí tú lo sabes. Tú lo sabes. Vamos con la próxima llamada. No hay ahora mismo. Mira, No, yo y tengo lo otra. lindo es que las clases se terminaron esta Sí, ya. semana y les cogió verano. Les o sea, cogió- 4 Y ahora tienen ya la triple tanda. 4 meses. Eso es como sentarse a ver una serie completa de 9 episodios. Eso no termina. Mira, tú sabes qué. Vamos a hablar claro. Yo voy a confesarme en esta. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cuántos de ustedes han reciclado mascarillas? Yo, Vamos a hablar claro. yo. Sí. ¿Sabes que yo no me... Esa cuestión de estarme poniendo una mascarilla todos los días. Vamos a hablar claro. O sea, yo uso la misma par de días corridos. Varios días corridos. No, que eso no se puede hacer. Bueno, mi hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo no puedo estar comprando vagones de mascarilla para cada vez que yo salgo. imagínate. Ay, Dios Imagínate. mío. No lo he hecho. Y yo lo confieso, lo he hecho aquí frente públicamente en las ondas radiales de 97.7 y ante las personas del Facebook Live. He reciclado mascarillas. La que tengo en el carro ahora mismo es la misma de ayer. Es la misma. Quiero Usted no que- se da cuenta, pero es esa. Exactamente. Pero mira, uno Cuando la yo- desinfecta. Yo la he Sí, yo reciclado. tengo un potecito. Y yo ando con un potecito Sí. de alcohol, se Sí. lo pongo y ya. Nadie me ha dicho en una fila, caballero, esa mascarilla es nueva. recicla, es nueva. Y yo, como no me lo han dicho, yo lo hago. Claro, yo seguro. No hay ningún problema. Ay, Dios mío. Esto es así. No tenemos gente. pesado. ¿Sabes qué? Y la gente que en los Zoom y en los live, que han tenido reuniones importantes de trabajo, se acicalan de cintura para arriba. Ah, sí. Claro. Moray Moyola. Sí. De cintura acicalado, de cintura para abajo, que Dios reparta suerte. No solamente reuniones. Como en el ataúd. Mira, no solamente reuniones en mi segmento de guapa. Ahí está. Estoy espectacular. Una ñapa. Una yapita ahí, una yapita. Adelante. Saludos, buen día. Ay, ay, ay. Buenos días. Saludos. Hola. Ajá. Bueno, pues yo tengo un pequeño negocio desde mi casa. Nunca me había atrevido a pagar un anuncio en Facebook. Lo Ajá. pagué y ahora pues estoy muy bien y hasta videos he hecho. Estoy hecho una artista como tú. En eso. Óyeme. Mira para allá. Te lanzaste y ahora viste los resultados. Tiró 3 pesitos. Exacto. Ey. Nunca me atrevía a Mira. poner un anuncio porque pensaba que no funcionaban, que era una gastadera de dinero para nada. No. Y ha sido todo lo contrario. Y otra cosa que he hecho, que aunque manejo con mucha responsabilidad, estoy notando que guardo más distancia que antes y recuerdo el de Costco que dice distanciamiento social y yo me aparto más. Muy bien. Y eso es en el carro montar. En el carro. En el carro, distanciamiento en el carro. Muy bien, muy bien. Eso está buenísimo. Eso está buenísimo. Eso Es que está estamos buenísimo. automáticos ya. Sí. ¿viste eso? Y la gente que guía con mascarilla, guiando dentro del carro con Oh, sí. mascarilla. Eso Sí. es protección adicional. Bueno, mi gente, todos de alguna forma u otra hemos hecho. Mira qué bueno, esa última llamada. Atrévase a hacer cosas distintas. Sí. Claro que sí. Sí. Atrévase, aproveche estos días y atrévase, láncese a hacer algo que nunca había hecho. De momento el resultado puede ser muchísimo mejor del que usted pensaba. Y de momento Dios puede venir a verla y sea una bendición para otras personas lo que usted está haciendo. Así que me consigue en las redes sociales como Narso Oficial. Narso Oficial. Me llamaron para hacer un concierto Ah, sí. ¿De verdad? ¿Dónde? en Zoom a unos matrimonios. Óyeme. mira qué qué Estamos en bien. negociaciones con la iglesia de Nando Stedel. Mira para allá. Pastor Nando Stedel. Muy bien. Vamos en esas negociaciones, así que vamos en eso. Pero Narso Oficial en Facebook, en Instagram, me consigue en las redes sociales y nos vemos aquí el viernes que viene. Nuevamente en el segmento más pegado de la radio puertorriqueña. ¡El Narso! ¡Eso! ¡Narcito!